Hoy voy a ir directamente al grano. ¿Es posible ir a la cárcel sin más pruebas que la acusación de alguien? Para responder a esta pregunta, esta vez os voy a contar un caso real, así que coged palomitas y poneos cómodos. Carlos Manuel es un fisioterapeuta con 25 años de experiencia en Las Palmas de Gran Canaria. Es alguien bastante conocido en su zona. Tiene la reputación de ser un profesional íntegro. Como profesional, ha atendido a lo largo de su carrera a centenares de pacientes que acudían a su clínica con dolencias de diversos tipos, entre ellos muchos menores que pertenecían a un equipo de fútbol juvenil de la localidad. Además de eso, Carlos Manuel ha sido profesor durante 20 años y ha trabajado con menores todo este tiempo. Su clínica se sitúa en su propio domicilio, donde normalmente trabaja con Eloísa, una familiar suya que hace de recepcionista. La reputación de Carlos Manuel es intachable. Nunca había sido denunciado por ningún cliente, ni siquiera existen rumores de malas prácticas. Llevaba 25 años ejerciendo sin ni una sola mancha en su historial. Pero esto cambió de un día para otro. Benjamín, de 16 años de edad, recibió un WhatsApp de Carlos Manuel en 2017. El contenido del mensaje incluía una felicitación de cumpleaños y un bono de masaje. Benjamín había sido cliente de Carlos Manuel cuando tenía 12 años y Carlos Manuel solía enviar este tipo de bonos a sus clientes como política de fidelización. Por alguna razón, Benjamín pareció sentirse incómodo con este mensaje y bloqueó a Carlos Manuel. Pero no pasó nada más durante un año. Al año siguiente comenzó el detonante que cambiaría la vida de Carlos Manuel radicalmente. Año 2018. Benjamín tiene 17 años de edad y pronto cumplirá los 18. Está pasando el rato con su novia cuando de repente le llega un SMS. Otra vez, una felicitación de cumpleaños de Carlos Manuel, seguida de un bono de masaje gratis, enviándole además al día siguiente los días y horas en los que puede acudir a esta sesión de cortesía. En ese momento Benjamín empezó a parecer incómodo, algo que su novia notó, y fue entonces cuando decidió preguntarle si se encontraba bien. En ese mismo instante, Benjamín, que aparentemente ya no podía ocultar su trauma, le contó lo que había pasado. Cuando tenía solo 12 años, Carlos Manuel abusó de él. Según relataba Benjamín, su padre era quien solía llevarle a la clínica de Carlos Manuel, pero normalmente no se quedaba esperando en la recepción a que terminaran las sesiones, sino que se iba a dar un paseo o a tomar un café en la zona. En la primera sesión que tuvieron no pasó nada raro, pero a partir de la segunda, Carlos Manuel comenzó con actitudes que incomodaban a Benjamín. Un día le pidió que se quitase los calzoncillos y le comenzó a tocar los genitales, llegando a masturbar. Y estos actos escalaron hasta el punto de que le practicó felación. E incluso Benjamín cuenta que le obligó a practicarle una o dos felaciones a Carlos Manuel. Según cuenta el propio Benjamín, si no contó esta historia en 5 años fue porque le avergonzaba y le traía malos recuerdos. Cuando su novia se enteró de esto, fueron a contárselo a la madre de ella, su suegra, la que les recomendó que se lo dijera a sus padres. Benjamín se armó de valor y lo hizo. Tal y como sus padres se enteraron de esto, denunciaron a Carlos Manuel. Aquí es donde empieza la guerra judicial. Es un proceso muy delicado porque no existe ninguna prueba que pueda aportar Benjamín más allá de su propio testimonio como víctima. Por su parte, Carlos Manuel llevará a multitud de testigos y pruebas de todo tipo para tratar de reafirmar su inocencia. Comienza la investigación y, como en todo procedimiento, se toma declaración a la presunta víctima y al acusado. Benjamín lo único que tuvo para tratar de probar su acusación fue su palabra. Al fin y al cabo, el supuesto delito habría ocurrido hace 5 años. Era imposible que quedara algún tipo de marca corporal de lo que Benjamín trataba de relatar. Tampoco tenía vídeos de las sesiones. Las cámaras de seguridad de la clínica grababan la sala de espera, pero no la sala donde se practicaban los masajes. Aún así, se veía que era una sala de espera pequeña donde la recepción, las sillas para esperar y la sala donde se realizaban los masajes estaban muy juntas. Además, la habitación donde se hacen los masajes tiene una ventana y la puerta, aunque suele quedar cerrada, puede abrirla cualquiera. Durante el tiempo en que Benjamín estuvo yendo a sesiones con Carlos Manuel, sus padres no notaron nada raro en su comportamiento. Nadie lo hizo, de hecho, tampoco profesores, monitores o amigos. Tampoco se negó a seguir asistiendo a estas sesiones pese a que ya se hubieran producido los primeros abusos. La vida siguió como si no hubiera pasado nada.
Es más, la propia madre de Benjamín también era cliente de Carlos Manuel. Había estado acudiendo desde 2013 hasta 2018 a recibir sesiones del fisioterapeuta, ya que no sabía lo que en teoría había pasado. El padre de Benjamín solía ir a dar un paseo o a tomar un café. Sin embargo, parece ser que en la zona de la clínica no hay bares donde tomar café. La mayoría de testigos, entre los que se encontraban muchos que habían sido tratados por Carlos Manuel cuando eran menores, destacaban la profesionalidad e integridad del fisioterapeuta. Relataban que nunca habían experimentado ninguna situación parecida a la de la denuncia y que tenía buena reputación. Es más, el propio Carlos Manuel aportó pruebas que fueran tendentes a asegurar su inocencia. Por ejemplo, aportó una prueba pericial en la que se exponían marcas y cicatrices muy características en su pene y que Benjamín nunca mencionó. Si bien es cierto que el informe era del 17 de octubre de 2018 y los hechos ocurrieron en 2013. A todo esto le sumamos que cuando la noticia se hizo pública, sus clientes siguieron acudiendo a su clínica con habitualidad, demostrando la confianza que estos tienen en el fisioterapeuta. Solo hubo un par de indicios de que lo que decía Benjamín fuera cierto, pero eran indicios algo débiles. El más fuerte de ellos es el de uno de los múltiples testigos, Antón. Antón declaró que cuando era menor también acudió a la clínica de Carlos Manuel, donde éste le tocó los testículos diciéndole que era algo normal. Según dijo el chico, cuando preguntó a otros compañeros de su equipo, le dijeron que también habían tenido la misma experiencia. Sin embargo, ninguno de estos supuestos chicos apareció. El otro indicio, más débil aún, es que cuando Benjamín fue a cambiarse de deporte, le dijo a su madre que aún tenía molestias en el cuerpo, a lo que la madre le dijo que si quería volver a ir al fisioterapeuta, pero Benjamín no quiso y su madre no entendió el porqué. En definitiva, todo parece favorecer a Carlos Manuel. La única prueba era la palabra del menor. Los testigos le eran favorables. Las cámaras no mostraban nada extraño y al fin y al cabo la presunción de inocencia es un derecho fundamental. Carlos Manuel y su abogado posiblemente se sentían seguros de que iban a ganar el juicio y su pesadilla se iba a acabar. Pero no. Carlos Manuel fue finalmente condenado a 10 años y un día de prisión, a inhabilitación absoluta y prohibición de acercarse a Benjamín por 15 años o a contactar con él por cualquier medio y 7 años de libertad vigilada. Se consideró como hecho probado la agresión a Benjamín cuando éste era menor de edad. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Es que el tribunal prevaricó? Pues no, y ya va siendo hora de ir respondiendo a la pregunta inicial del vídeo. Sí, es posible ir a la cárcel solo con la palabra de una persona. Existen unos requisitos específicos establecidos por el Tribunal Supremo en los que se puede dar este supuesto y la Audiencia Provincial consideró que en este caso se cumplían con estos requisitos, los cuales vamos a ver ahora, pero antes vamos a terminar con la historia de Carlos Manuel. Como es evidente, ante esta situación, Carlos Manuel recurrió. Es decir, pretendió conseguir que le absolvieran apelando a un tribunal superior, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y en 2020, casi 7 meses después de la sentencia que le condenó, se repitió el calvario. El Tribunal Superior de Justicia desestimó su recurso, se confirmaba su condena. Solo le quedaba una oportunidad, recurrir ante el Tribunal Supremo. El 24 de febrero de 2022, su última oportunidad en la justicia ordinaria se agotó. El Tribunal Supremo dictó sentencia. Esta vez, Carlos Manuel fue absuelto. No me puedo ni imaginar lo que este hombre sintió aquel día cuando se le notificó la sentencia anulando las anteriores y confirmando su libertad después de unos 4 años de procedimientos judiciales que siempre parecían ir en su contra. Pero ¿por qué el Tribunal Supremo lo absolvió? ¿Y por qué los otros tribunales lo condenaron? Pues el Tribunal Supremo dejó claro cuáles son los requisitos para que se pueda condenar a alguien en un procedimiento en el que la única prueba es la palabra de alguien. El Supremo hace hincapié en la importancia de que en ningún caso pueda invertirse la carga de la prueba, de forma que se vulnere el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Sin embargo, existen ciertos delitos, como en nuestro caso las agresiones sexuales, que tienden a cometerse en ámbitos reservados donde es muy difícil conseguir otras pruebas. Ante esta realidad, es necesario establecer requisitos para que así estas víctimas no queden desamparadas por la justicia, y estos requisitos se deben cumplir todos de manera simultánea para que la presunción de inocencia se pueda romper. Estos requisitos son 3. El primero, ausencia de incredibilidad subjetiva. Básicamente que no exista una relación de resentimiento, enemistad, venganza
enfrentamiento o cualquier tipo de interés que impida darle certidumbre a la declaración. Esta condición sí parece cumplirse en el caso de Carlos Manuel y Benjamín. Segundo, verosimilitud. Para que la declaración sea verosímil, tienen que existir corroboraciones periféricas objetivas, que esto ahora vamos a ver qué es, pero este es el requisito que precisamente no se cumple a ojos del Supremo en nuestro caso. Tercero, persistencia en la incriminación. Último requisito, la incriminación debe ser persistente en el tiempo, sin ambigüedades o contradicciones, y también parece que este requisito se cumple. Pero como digo, no es posible romper la presunción de inocencia si estos requisitos no se cumplen. Ahora bien, ¿por qué no se cumplían esas corroboraciones periféricas objetivas? Estas corroboraciones consisten en elementos o datos que ratifiquen el hecho que se acusa, que indiquen que lo que se dice es cierto. Es decir, detalles externos a la propia declaración que le doten de una entidad que sea objetivamente válida. Por ejemplo, si una mujer acusa a un hombre de violación y no hay pruebas, un elemento de corroboración periférica podría ser que aparecieran lesiones propias de una violación en la vagina de la mujer. El Supremo entiende que no existen estas corroboraciones en nuestro caso. Los testigos también declararon que ellos recibían mensajes de felicitación por parte de Carlos Manuel que incluían bonos en sus cumpleaños, por lo que no puede serlo. La grabación de la consulta indica que la clínica es pequeña y que todo está muy junto. La mayoría de los testigos tratados cuando eran menores declararon que no ocurrió nada fuera de lugar. Los entrenadores de los equipos de fútbol tampoco tenían conocimiento de algo parecido. El menor, incluso después de los supuestos abusos, siguió acudiendo sin oponer ninguna resistencia y sus padres ni nadie notaron nada raro. Benjamín nunca habló de las marcas y cicatrices en el pene de Carlos Manuel, que en combinación con todo esto resulta llamativo a ojos del Supremo. Y sobre los dos únicos elementos que permiten en alguna medida corroborar la palabra de Benjamín, el testimonio de Antón, el chico que habló de los tocamientos sin que apareciera ningún otro de los chicos a los que él mencionaba. El Supremo explica que los elementos de corroboración objetiva tienen que ir dirigidos al hecho investigado, no a otro distinto, que además nunca ha sido denunciado. Y el tema de la sorpresa de la madre cuando Benjamín le dice que no quería volver a la clínica años después carece de entidad suficiente por sí solo, puesto que el hecho que se acusa debe estar rodeado de corroboraciones. Es decir, no vale una simple corroboración, sino que tiene que haber muchos datos que indiquen que la acusación debe ser cierta. Y aquí se acaba esta historia, señores. En respuesta a la pregunta inicial sobre si se puede ir a la cárcel solo con la acusación de alguien, la respuesta es que en principio no, pero si se cumplen con los requisitos del Tribunal Supremo, sí. Y ahora te toca a ti dejar en los comentarios qué opinas de este caso, del calvario que pasó Carlos Manuel, o si por el contrario crees a Benjamín. Al fin y al cabo, la verdad procesal no tiene por qué coincidir con la verdad material, pero los derechos fundamentales deben prevalecer. Si te ha gustado el vídeo y quieres ayudarme a llegar a más gente y motivarme a seguir creando y mejorando, te voy a pedir que te suscribas, le des a la campanita, des me gusta y sobre todo que compartas el vídeo. Te dejo las sentencias y fuentes de este vídeo en la descripción. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Y si quieres más casos reales como este, déjamelo en los comentarios.